Efecto Butterfly, el canal de difusión de la programación neurolingüística, coaching y neurociencia aplicada que une a los profesionales con el ciudadano de a pie. En lenguaje cotidiano te regalamos ideas, técnicas, novedades y entrevistas con las personalidades más destacadas que te ayudarán a vivir cada día mejor disfrutando de tu felicidad. Un sultán soñó que había perdido todos los dientes. Después de despertar, mandó llamar a un sabio para que le interprete su sueño. ¡Qué desgracia, mi señor! Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad, dijo el sabio. ¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! ¡Que le den 100 latigazos!, gritó el sultán enfurecido. Más tarde, ordenó que le trajesen a otro sabio y le contó lo que había soñado. Este, después de escuchar al sultán con atención, le dijo: «Excelso señor, gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que sobrevivirás a todos tus parientes». Se iluminó el semblante del sultán y con gran sonrisa ordenó que le dieran 100 monedas de oro. Cuando el segundo sabio salió del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: «No es posible. La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el primer sabio. No entiendo por qué al primero le pagó con 100 latigazos y a ti con 100 monedas de oro». El segundo sabio respondió: «Amigo mío, todo depende de la forma en que se dice. Uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicarse. De la comunicación depende muchas veces la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir, pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura, ciertamente será aceptada con agrado». Efecto Butterfly. Efecto Butterfly. Iniciamos nuestro programa número 70. Hola fanáticos de la vida, bienvenidos a una nueva emisión de Efecto Butterfly. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Voy a empezar saludando a mis compañeros de piso. Hola Marian, hola Marce, ¿cómo estás? Hola, ahora somos dos Marce. Somos dos Marce para contestar. Muy bien. Está bien. Hola Angie, ¿cómo va? Hola Emi. ¿Qué tal? Hola Marce. Sí. Hola Alfe. Hola. Bueno, ahí estamos todos. Hoy, ¿qué tenemos? Y hoy tenemos vamos a tener las columnas, la columna de deportes, los relatos inspiradores, vamos a tener la columna del chef Alfe y tenemos un invitado muy especial. ¿Lo presentamos ahora o querías mandar algo antes? ¿Lo puedo presentar? ¿Estamos en línea? ¿Estamos en línea? No estamos en línea. Ah, si no estamos en línea, entonces lo podemos presentar y después seguimos. Me había olvidado que teníamos que ponernos en línea. Ahí está, cuando estemos en línea, Marian les va a decir a nuestros oyentes Estamos por en dónde línea. pueden mirar. Estamos en línea. Nuestras vías de comunicación: Facebook, efecto.butterfly.pnl, Twitter, @efectopnl, por mail, radio@efectobutterfly.com. Ahora sí, entonces podemos presentar a nuestro invitado de hoy. Invitado de lujo, estamos con el Master Coach profesional Pedro Markman, que vamos a estar hablando de cuerpo, coaching y emociones. Algo así. ¿Algo así? Algo así. Bienvenido Pedro, muy buenas tardes. Gracias Marcelo, gracias Belén, gracias equipo. ¿Cómo están? Nosotros muy bien. Los coaches hacemos preguntas. Y es rara esta situación porque De que me pregunten a mí, claro. ¿Cómo puede ser? Bueno, pero Sí. a ver, los coaches hacemos preguntas, pero también somos coachados, con lo cual a la vez. estamos acostumbrados también a que nos pregunten. Totalmente. Y Así creo que- que el secreto de un buen coach primero es que tiene que ser muy buen coaching. Definitivamente de acuerdo. Tenemos unos minutitos y queremos que nos cuentes o que le cuentes en realidad a nuestra nuestro audiencia. fan de la vida. Claro, a nuestro fan de la vida. ¿Quién es Pedro Markman? A ver.
Una pregunta que interesante. Si yo me tengo que definir un poco con la misión que encontré trabajando conmigo, ¿sí? Y esa es ser servicio y amor. Y en ese espacio me encanta y digamos, vibro con acompañar a la gente en sus procesos de transformación. Me encanta enseñar, me encanta brindar lo que sé, lo que aprendí a lo largo de mi vida, que es bastante variado, y eso ponerlo al servicio de que mejore la calidad de intérprete del mundo que la persona es. Si tengo que definir un poco mis aprendizajes, soy técnico mecánico, hice 2 años de ingeniería naval, soy licenciado en economía, fui profesor de ritmos afrocaribeños, consultor en economía y administración financiera, coach, un poco así, y eso es lo que pongo al servicio, ¿no? De pronto si necesito en una conversación de coaching hacer alguna dinámica corporal o algo, me especialicé en algunas dinámicas porque tuve una lesión en la espalda que me hizo inicialmente revisarme quién era yo en el mundo y cómo me había llevado yo a esa situación, que fue lo que me trajo después al coaching como espacio de exploración, porque venía de la ciencia dura, y si necesito ponerlo, lo pongo, y si necesito venir desde la cabeza y hacer algún análisis un poco más empírico, también o puedo hacer una estructura de pensamiento más lógica, también lo tengo disponible. Y si necesito armar algo o hacer algo con el coachee que implique algún tipo de habilidad manual para que él desde el espacio kinestésico tenga un darse cuenta también, o sea, hasta eso puedo, digamos, es amplia la oferta, siempre con el eje de la posibilidad del espacio de transformación del otro y de conectarlo con su propio poder, que es inmenso. Esa es una, digamos, interesante, no sé. O sea, la oferta del espacio transformacional, tanto me imagino en los entrenamientos, en las conversaciones de coaching y todo, es bastante diversa a solamente lo que se conoce como una conversación de coaching. Hay absolutamente, una oferta mucho más amplia. Absolutamente. Muchas veces las conversaciones de coaching se quedan solamente en conversaciones, y acá estamos hablando de un montón de herramientas adicionales. Sí, porque si tomamos a la persona que se sienta delante nuestro en una conversación individual, porque también hay coaching de equipo, ¿no? y coaching grupal, y si tomamos a la persona que se sienta delante nuestro, la persona viene con un combo, y el combo que plantea por lo menos la ontología del lenguaje es que viene desde un espacio conversacional lingüístico, uno emocional y uno corporal, y no podemos desdecirnos de ese contexto en el cual podemos ir interactuando. Y si aparte sabemos que el espacio emocional es el 38% de la comunicación humana y el corporal el 55%, hay un 93% de posibilidades de darse cuenta de la persona, que si lo sabemos aprovechar, si nos metemos por ahí, si podemos investigar o abordar un espacio diferente de acciones y que la persona lo pueda tomar como propio y se pueda apropiar de eso, va a marcar una diferencia enorme. Porque una broma que hago en el aula, ¿no? Cuando doy clases en el instituto, es si nosotros somos, como dije, 93% corporo emocional y 7% lingüístico, ¿qué pasa? Que con el 7% de los recursos queremos resolver el 100% de los líos. O sea, no da nunca, no da matemáticamente, no da. O sea, no da. Entonces, desde ese lugar es que digo que necesitamos quizás o la posibilidad de abordar desde otros espacios, desde otros dominios, la posibilidad que la persona es para sí misma. Es como la evolución de lo que fue originalmente el coaching, porque originalmente se habla... A ver, tenemos el desarrollo, sobre todo del coaching ontológico, fue dado principalmente por desarrolladores auditivos, que la parte del cuerpo y emociones estaba presente, se la sabía, se la conocía, pero eran conversaciones y nada más. Sí, gracias a Dios en los últimos años ha evolucionado muchísimo. Totalmente. Gracias a las investigaciones que han hecho personas también como vos. Sí. Mirá, yo cuando me formé con Julio Laya, y teníamos un entrenador que era un coach corporal que se llama Mauricio González,
que él estuvo en esa época trabajando con Olaya hace 15 años atrás, y a mí me permitió, digamos, eran los espacios que yo más disfrutaba. Si bien conversacionalmente podía entrar profundísimo o me encontré como en un espacio de reflexión completamente diferente de como yo venía con mi deriva, digamos, esos eran los espacios en los que yo vibraba, y eso me impulsó incluso yo venía de la lesión en la espalda, como te dije, venía de ciertas cuestiones de resolver físicas, porque yo hasta ese momento le había puesto el cuerpo a todo, sin ningún tipo de problemas, ni inconvenientes, nada, hasta que el cuerpo me dijo basta. Dije, no, a ver, esto es una forma este parate es una forma en la que yo tengo que explorar otras instancias. Y cuando trabajé con él en el espacio del coaching, de las disposiciones corporales, de las diferentes posturas frente a diferentes situaciones, de cómo se aloja o no se aloja una cierta determinada emoción en el cuerpo, y que después yo fui, digamos, desarrollando un poco más, me abrió todo un universo, porque sacar a la persona de la silla mientras está hablando y pararlo y que me diga lo mismo que me dijo sentado, estando parado, y no poder la persona hacerlo, es ya un punto de darse cuenta increíble. Entonces, bueno, nada. Súper interesante, vamos a seguir adentrándonos en este cuerpo. Estás escuchando Efecto Butterfly por Mente Libre. Volvemos entonces, acabamos de escuchar a Jamiroquai con Virtual Insanity. Qué lindo. Y seguimos entonces conversando con Pedro Markman. Nos estabas contando, ya habíamos adentrado en esto de lo que es cuerpo, coaching y emoción, cuerpo y coaching un poquito. Nos contabas la diferencia que existe en una misma persona cuando lo cuentas sentado a cuando lo haces pararse. Sí, lo haces pararse totalmente, para que pueda contarte lo mismo, definitivamente, ¿no? Y eso, y de eso, digamos, es un poco la idea de que los coaches nos animemos y empecemos a explorar estos espacios diferentes. Ahora, primero con nosotros, para poder entender cómo nosotros podemos operar más efectivamente como coaches, y luego como derrame hacia el afuera, hacia otros, ¿no? Tanto con personas o como equipos. Claro. Cuando me pasa que por ahí trabajo en alguna empresa o algo, y tengo que hacer algún trabajo de rescate de una experiencia que se está haciendo, yo estoy muy atento como a los comportamientos observables, porque el cuerpo cuando juega no sabe que juega. Y esto es súper interesante y es súper rico, porque donde yo propongo alguna dinámica hay algún ejercicio disparador de un espacio de reflexión posterior, el comportamiento de las personas que estén jugando va a ser exactamente el mismo que bajo presión o bajo demanda en la vida cotidiana. Solo que no está ese contexto de conciencia en la vida cotidiana, que sí está en el juego cuando hacemos la reflexión o el rescate posterior. Me perdí. Vamos de vuelta. Vamos de nuevo, para. Dale. No te voy a hacer repetir todo, pero el cuerpo cuando juega no sabe que juega. No. Toma ese concepto. Exacto. Bien. La razón es la razón, el cuerpo cuerpea. Es el cuerpo. Entonces, el cuerpo cuerpea. El cuerpo cuando está jugando repite comportamientos que son similares a cuando está bajo presión. Absolutamente. Absolutamente. Nosotros reaccionamos, porque, a ver, tenemos que entender esto, ¿sí? El comportamiento humano como fenómeno se da en 3 espacios cerebrales diferentes. ¿Está bien? Por un lado tenemos el cerebro reptílico, después tenemos el cerebro límbico y después tenemos el neocórtex. Correcto. Todo el espacio racional de decodificación de lo que nos pasa como experiencia está en el neocórtex. Ahora, nosotros venimos de hace 180.000 años atrás. Y este espacio desde hace 180.000 años atrás fue liderado por el cerebro reptílico, que fue el cerebro primario que tuvimos. Correcto. El espacio de reacción del cerebro reptílico es de 1/8 de segundo. El espacio de reacción del neocórtex es medio segundo, con lo cual hay 3/8 de segundo en el cual hay un bache. ¿Está bien? En donde el reptílico inicialmente
decodificó que tenía una amenaza enfrente, que era el león que se lo venía a morfar, o el dinosaurio, o lo que fuera, el mamut que lo iba a pisar. Imagínate lo que quieras. Si estuviera mi hijo te diría que los dinosaurios no podían hacernos nada porque... No, exacto, ponele. Pues mi hijo dos por tres me lo corrige. Bien, imagínate que, ponele, no fuimos contemporáneos de los dinosaurios, pero los mamuts sí. Los leones, el tigre de la sabana... De hecho hay una película que hay 10.000 años hace, algo así, Sí. están corriendo y cazando un mamut. Sí. Así que hasta tengo evidencia física de eso. Mentira. Yo fui. Bueno, volviendo. Lo que digo es, este bache, este gap, digamos, entre el cerebro reptílico, Tiempo de respuesta del cerebro reptiliano, que va a buscar información que ya tiene y que aprendió en aquella época. en algún archivo, no propio y de aquella época. Es genético más propio. Okay. Ahí se genera como un primer almacenamiento de la información en el cerebro reptílico, que es en la amígdala o en el núcleo accumbens, si vamos a hablar técnicamente. El placer en el núcleo accumbens, el dolor en la amígdala. La misma aclaración que hacemos siempre. La amígdala no la de la garganta, no la de la garganta, amígdala cerebral. sino una glándula que pesa 4,5 gramos en el cerebro, que está a los costados del... etcétera. Ponele, está por ahí. Entonces, cuando después se decodifica toda la información y resulta que estamos en una habitación cerrada, no hay ningún león, ni mamut, ni dinosaurio, ni nada que nos venga, y es nuestro jefe que nos levantó la voz en la amenaza que nosotros percibimos internamente de que podemos llegar a perder el empleo porque el jefe está contrariado por el informe que le dimos que no alcanza sus estándares, que quizás fueron chequeados o no, esa es otra historia. Ahí empieza el proceso de descargar lo que se cargó antes. ¿Sí? De descarga de la amenaza o de recodificación de la amenaza para que se pueda interpretar. Entonces, cuando yo voy a jugar, mi amígdala y mi núcleo accumbens están a full. Ok, o sea, es exactamente y no tanto, cuando juego es lo mismo que si me estuviera corriendo un tigre, un mamut o mi jefe enojado. Totalmente, porque donde yo quiero ganar y mi compañero no me pasó la pelota, es la amenaza de mi compañero que se convirtió en el león que me venía a atacar. Bien. ¿Se entiende? Sí, entonces, después, cuando hacemos el rescate, cuando damos el contexto de para qué se hizo lo que hizo y lo llevamos al cerebro, digamos, al neocórtex a elaborar las conclusiones y las reflexiones sobre la experiencia pasada, ahí es cuando tenemos el espacio del darnos cuenta, que no está en la primera etapa. ¿Se entiende? Sí. Entonces, yo sí. No sé si el resto ¿se entendió? ¿Se más o menos? Buenísimo. Entonces, desde ese lugar tenemos un terreno inexplorado enorme. Porque primero que no sabemos cómo corporizamos. Tenemos el cuerpo que tenemos gracias a que nosotros nos trajimos hasta este momento. ¿Sí? Y no es que la comida de McDonald's está mal, o por decir una marca, perdón, ¿no? Sí. Que la comida de fast food es nociva, o que la comida otra es más sana, o la falta de ejercicio, la no falta de ejercicio. Cómo nosotros nos fuimos tratando a nosotros es lo que logramos tener como cuerpo, y es la capacidad que tenemos para gestionar y generar resultados en el sistema, en nuestro sistema. ¿Sí? Esto en el combo cuerpo, mente, emociones. Exacto. Entonces, si yo soy proclive a cierta emocionalidad disfuncional, ¿sí? Cuando digo disfuncional, porque las emociones no son ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas, son funcionales o disfuncionales a lo que queremos. Si yo tengo una cierta tendencia a una emocionalidad disfuncional, que me cierra posibilidades más que me abre posibilidades, y miro todo el mundo desde un espacio de escasez, eso se va a alojar en mi cuerpo, y mi cuerpo va a reaccionar y se va a acomodar a esa sensación teniendo tensiones que no debería tener, o cargando con tensiones o cargando con posturas que no debería sostener en el tiempo, y que se pueden volver endémicas y que se pueden volver críticas para nuestra salud. O sea, que pueden variar de... Belén, no sé, me estás por interrumpir. Sí, es súper interesante, me encanta. Lo que vamos a dejar después es cómo nos percatamos de estas posturas que tomamos en la vida cotidiana, que vienen de estas emociones disfuncionales,
y un poquito cómo las podemos después ver, ¿no? Una vez que las percibimos. Antes de eso vamos a escuchar nuestras vías de comunicación y después de ellas va a venir nuestra columna de deportes. Estás escuchando Efecto Butterfly por Mente Libre. Nuestras vías de comunicación: Facebook, efecto.butterfly.pnl, Twitter, @efectopnl, por mail, radio@efectobutterfly.com. Continuamos entonces conversando con Pedro y nos habíamos quedado en esto de la corporalidad cotidiana que va tomando ante emociones disfuncionales para nuestro vivir hoy. Uh-huh. ¿Sí? Y la pregunta que había surgido era cómo nos damos cuenta, ¿no? de esto que adquirimos. Inicialmente lleva un espacio de mucho encuentro conmigo mismo. Lleva un espacio de introspección, lleva un espacio de observación interna, lleva un espacio de mirarse a un espejo, lleva un espacio de incluso tener un rapport mío conmigo de en qué momento tengo el cuerpo que tengo y qué estoy sintiendo como emoción, ¿no? A mí me pasó por eso, digamos, yo traigo esto desde mi propia experiencia, ¿no? No podría hablar de algo que sea de libro, tal porque cual. Digamos, no sería yo. No sería yo, claro. Esto, ¿no? Y a mí me pasó, por ejemplo, yo durante mucho tiempo fui profesor de ritmos afrocaribeños, bailé, hacía shows y todo, entre otras cosas, mientras trabajaba como licenciado en Economía en el Ministerio de Economía. Está muy era bueno. Una cosa así, no era la doble vida. No tenía, claro, mi cable a tierra. Claro, digamos, tal cual. Mis padres se conocieron bailando. Yo, para mí, el baile es absolutamente orgánico y natural y es parte de mi ADN. Escucho música y me muevo. Ahora, cuando empecé a bailar como un poco más profesionalmente, que era para un proyecto que una chica me había enrolado en un proyecto, como corresponde siempre, una chica no se enrola en algún proyecto. Decímelo a mí, si no estaría acá. Entonces, nada, primero nos filmamos, ella venía del palo del teatro y me dijo, che, ¿qué pasa si en una práctica nos empezamos a filmar para vernos y qué podemos mejorar y eso? Yo le dije, bueno, dale, filmémonos. Yo hasta ese momento creía que bailaba más o menos bien, hasta ese momento. ¿Y por qué digo hasta ese momento? Porque cuando me vi en la filmación dije, yo no puedo ser yo ese que está ahí. No me reconocía. Y fue muy fuerte no reconocerme. Y no había hecho coaching todavía, o sea, no me había llegado toda la instancia de la reflexión y del poder pegarlo a una disciplina que puede ser posibilitadora de un montón de espacios para las personas, ¿no? Pero cuando me vi y bailaba todo torcido, fuera de eje, con el brazo doblado, yo dije, wow, cuántas cosas tengo que mejorar de mí mismo. Y ahí pedí ayuda, sin saber todo esto de pedir ayuda y eso, le pedí ayuda a una amiga que era directora de teatro. Y lo que me dijo es, mira Pedro, muy fácil, si vos querés caminar derecho, hace una media rotación de los hombros para atrás y poné la cabeza arriba de los hombros, punto. Y eso Entonces yo hice así y así, y automáticamente alineé la espalda. Ahora, me sentía recontra incómodo con la espalda alineada, porque digo, esta espalda no es la mía. Tenía un montón de dolores, tensiones, se me agarrotaban los músculos, empecé a sentir que tenía músculos donde yo creía que tenía otra cosa. Y así me empezaron a pasar un montón de cosas, de darme cuenta, de caminar incluso por un pasillo en el ministerio, tirando los hombros para atrás y alineando la cabeza, que me hacían crecer 5 centímetros. Y yo digo, wow, loco, o sea, si yo mido lo que mido y tengo 5 centímetros menos de capacidad de observación, por ende de capacidad de acción, ¿qué me estoy perdiendo? Y todas estas cosas me fueron llevando a lo que hoy aplico, digamos, con los coaches y con equipos, que es llevarlos a ver la conciencia, a tener una conciencia corporal. Uh-huh. Si tuvieron algún accidente, sepan que el cuerpo se encargó de, por una ley de compensaciones, lo que perdiste en el accidente, compensártelo con otra capacidad, con otra parte del cuerpo. Si tenés alguna lesión, te torciste el tobillo, empieza a haber toda una serie de compensaciones o de
contrapesos en el cuerpo para que ese tobillo no apoye con el peso que apoya normalmente, sino que apoye con un poco menos de peso. Entonces lo que se te carga es la pierna contraria. Entonces si sentís como más tensión en la pierna contraria, tenés que saber que tenés que llevar, trasladar el peso del cuerpo al pie original, como para, digamos, estar manteniendo un cierto equilibrio corporal. O sea, ahora, en esto principio- lleva en principio mucha conciencia. En principio, lo que decís, estando en Mucha este, observación. el cuerpo no duele, no molesta. A ver, no debería. No debería. No debería, y es el lugar en donde vos gastás menos energía, además. O sea, cuando vos tenés una mala posición sentado en la silla, cuando vos estás reclinado hacia atrás, tu cuerpo gasta más energía reclinado en la silla que estando derecho. O sea, si vos te llevas con la espalda, si nosotros hacemos fuerza con los isquiones, que son los huesitos que están debajo de la cola, hacemos fuerza hacia abajo en la silla, la columna automáticamente se alinea. Y no necesitas apoyarte en la silla. De hecho, la postura de la silla es para el cuerpo más agotadora que mantenerte erguido. Y cuando vos gastás energía en un espacio, no tenés esa misma energía para disponerla para un resultado que quieres obtener. Es más o menos así. Con esa frase me voy. La pregunta que te ibas a hacer se la haces después del segundo tema musical de la noche. Gracias, María. Volvemos entonces luego de la receta que nos trajo Alfe, riquísima. Igual hay una cosa que yo sigo sin creerle, que es ¿Qué? eso de la media hora. Lo hacemos en media hora. La última vez que probé algo que dijo que era en media hora me llevó 2 horas. Sí, O sea, más o menos. Bueno, cada cual tiene sus tiempos para la cocina. Claro, los chefs. Él lo hace en media hora. El pollo en cubos. Claro, Claro. por eso- 1 hora y media para cortar el pollo en cubos y media hora para hacerlo, digamos. Está bien. Claro, es eso tal vez. Cada uno tiene sus tiempos para cocinar. Bueno, estábamos hablando entonces con Pedro de esto de cómo nos dábamos cuenta y nos decías de esta postura de tomar conciencia, ¿no? Que era lo que más trabajábamos desde el tomar conciencia. Sí, Como lo mismo. desde poder encontrarnos en nuestra corporalidad actual. Porque incluso me pasa trabajando con las personas, así en grupos y eso, que no tenemos conciencia, o la mayoría no toma conciencia del volumen que ocupa en el espacio incluso. Y esto es súper interesante porque sobre el volumen que yo ocupo en el espacio es la capacidad de acción que tengo. Y si yo tengo una cierta longitud de brazo y no uso la longitud de brazo que tengo, sino que me muevo todo entero en bloque para ir a buscar algo que tengo cerca mío cuando podría estirar el brazo y agarrarlo y solamente eso, me hace perder tiempo, me hace perder foco, o sea, como que hay como diferentes situaciones que se vuelven en contra de los objetivos que yo quisiera, que es vivir una vida un poco más liviana, efectiva, con resultados, y que no termine cansado a la noche, con ganas de desmayarme sobre la cama y no de irme a dormir con ganas de dormir, digamos, ¿no? Que es lo que puedo y no lo que quisiera o eligiera tener. Tiene que ver muchas veces también con la generación del estrés que a veces nos produce, que estamos queriendo lograr algo y no lo podemos lograr porque estamos invirtiendo la energía no muy adecuadamente. También, porque esto tiene que ver específicamente con la calidad de nuestras conversaciones. O sea, los espacios, el estrés, y nos vamos a meter en un espacio que por ahí da para otro día, ¿no? Para conversar, porque veo que va quedando poco tiempo de programa, pero digo, estrés hay dos. El estrés, como se conoce el estrés, lo hay de dos tipos en su construcción: el eustrés y el distrés. ¿Qué es lo que diferencia al eustrés del distrés? El tiempo de ejecución. O sea, un estímulo externo que genera un fenómeno de proacción en el individuo y que por un tiempo determinado puede llegar a ser beneficioso para ese individuo, sostenido en el tiempo se vuelve pernicioso para el individuo, se vuelve en contra. Entonces, si nosotros podemos identificar eso y si nosotros podemos identificar cuáles son nuestros umbrales de estrés, o sea, qué son las cosas que nos ponen locos, qué son las cosas que nos emocionan, qué son las cosas que nos ponen enojados, qué son las cosas que nos dan felicidad, y vamos teniendo como esa identificación y lo vamos poniendo como en nuestro propio radar de cómo nos sentimos, hasta lo podemos diseñar que esté.
buscando los estímulos necesarios. Y volvemos también al registro corporal. Exacto. Todo esto Pero no tiene solo un corporal, sistema sino emocional de control. ahora. Okay. Porque donde yo miro cómo estoy corporalmente y lo anclo a una emoción determinada, después cuando yo tenga esa emoción, me va a pasar el cuerpo como que se va a ir acomodando a esa emoción. Bien. ¿Sí? Yo no puedo decir que estoy alegre y tener los hombros hacia adelante caídos o vencida la postura, ¿sí? Porque no hay una congruencia entre esa emoción y la corporal. Ahora, si yo lo aprendí y lo aprendí de esa manera y nunca me puse a reflexionar que eso quizás no era la mejor opción, no tengo manera de reentrenarlo. Okay. Y es lo que me sale. Entonces te voy a hablar de alegría y te voy a hablar con esta postura. Y voy a decir que esto es alegría. Pero es como yo construí el vínculo desde lo lingüístico conversacional entre la emoción y la corporalidad. Que eso es lo que necesito revisar de alguna manera. Y todo esto ¿Viste? se puede... Todo esto se puede trabajar, por Se puede supuesto. trabajar, De se puede hecho, cambiar, si se me puede- permiten pasar un chivo. Dale. Bueno, Sí, más el chivo, contarnos, o sea, porque, digo, podemos conversar un montón de cosas, el tema es qué hacemos, ¿Cómo? dónde lo hacemos y cómo lo bien. hacemos. Inicialmente el 1 de agosto voy con otra colega que es psicóloga, se llama María Marta Franco, es parte muy importante del instituto, del staff y del instituto ITC7, que es el que tengo. Vamos a estar dando juntos un taller el sábado 1 de agosto de 10 a 18 horas en Riobamba 1059, Escuela Argentina Modelo. Ahí tenemos alquilado un espacio y la acreditación es a las 9:30 de la mañana, y lo que vamos a estar trabajando específicamente es esto, ¿no? de registrar las emociones y el cuerpo, y es una jornada de coaching emocional y corporal específicamente, que es un entrenamiento para poner las emociones y el cuerpo a tu favor. La idea es que aprendan a escuchar el cuerpo, que puedan diseñar sus propios estados de ánimo y puedan liderar las emociones tóxicas, tener un manejo de las emociones O sea, tóxicas. ¿puedo diseñar mis estados de ánimo? Absolutamente. ¿Puedo diseñar cómo Absolutamente. quiero estar en un determinado momento? Y esto, fíjate que ¿Y esto se puede hacer? Absolutamente. O sea, si yo voy, me vas a enseñar, ¿no? Voy Sí. a aprender y voy a sentir y darme cuenta. Lo que estamos planteando inicialmente de base es que nosotros construimos conversaciones. Ujú. Nuestro cerebro construye conversaciones y a partir de la construcción de esas conversaciones se emociona en el tiempo. Si bien hay, digamos, no es que emociona, porque la emoción tiene que ver con un espacio de aparición de una situación a resolver en el corto plazo, pero sí construimos estados emocionales, que son el sostén de la emoción en el tiempo, el estado emocional. Entonces, si yo baso el estado emocional en la calidad de mis conversaciones internas, lo que vamos a hacer en este taller es que vos identifiques cuáles son las conversaciones internas o la estructura de conversaciones internas que tenés que apalancar en ese estado emocional, y cómo ese estado emocional termina reflejándose en tu cuerpo, ¿sí? De manera tal de que vos puedas diseñar y elegir sostener algunas o modificar algunas de esas conversaciones internas para poder lograr una migración de ese estado emocional al que vos querés, por diseño. Y todo eso pues, suena muy complejo. Bueno, a ¿Se ver, puede es lograr? una muestra. A ver, después hay todo un entrenamiento que tenemos previsto hacer el año que viene, donde vamos a estar entrenando en esto de ser expertos identificadores de la emocionalidad y la corporalidad de nosotros, para luego llevarlo a otros, ¿no? Que va a estar abierto a coaches o al público en general. Me encantó. Sí. Buenísimo. Muy, muy lindo. Muchísimas gracias, Por Gaba, favor, para un seguir placer, conversando. un placer. Me encanta venir a hablar con ustedes porque aparte me siento súper cómodo y los quiero mucho, la verdad. Nosotros también, muchas Es mutuo. gracias. Es mutuo, realmente.